¿Preparadas? Viernes. ¿Tienen la fecha? Viernes 26. Viernes 26 de julio del 2019. Vale. Ujú. ¿Preparadas? Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va el viernes? ¿Qué tal en casita? ¿Dónde les agarra? Pues bienvenidos a Entretejiendo Miradas. Hoy estamos Fabiola González y yo. Déjenme presentárselas. Es una gran amiga mía. Además, bueno, es psicóloga, logoterapeuta, especialista en esquío, en BDO. Tiene experiencia en terapia grupal a padres, terapia individual, terapia para adolescentes, terapia de pareja, terapia familiar, intervención en crisis, por supuesto, certificada como coach de Point of View, diplomado en análisis existencial y facilitadora de barras de Access Consciousness. Uy, eso sonó mucho. Ajá, no, es una picudazaza, la verdad. Me da muchísimo gusto estar con ella. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Feliz de estar aquí Sí. esta noche acompañándote con este espléndido público y bueno, qué más gozo, es posible, qué más ¿verdad? es posible, qué gran gozo. Pues el día de hoy vamos a tener un programa de lujazo. Vamos a estar hablando sobre el miedo. Vamos a hablar un buen rato sobre el miedo. También vamos a darles un par de recomendaciones al final, porque bueno, estamos ya en fin de semana para que podamos estar haciendo, pues pasarla bien también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, justo para empezar, quisiera preguntarte, antes que nada, así, empecemos por los básicos. Ok. ¿Qué es el miedo? Híjole, el miedo es muchas cosas. Técnicamente el miedo es un mecanismo de defensa, es algo que te sirve para darte una alerta a tu cuerpo, a tus pensamientos de que hay un peligro, hay una amenaza, hay algo desconocido que se está acercando a ti. Entonces, el miedo también es emociones, Okay. el miedo también son sentimientos agradables y desagradables. El miedo son también explosiones químicas dentro de tu cerebro que gestionan y que generan todas estas sensaciones corporales. Entonces, o sea, te preguntaría, ¿dónde se justo el miedo? ¿Dónde se siente el miedo? O sea, ¿cómo Fíjate se que gestiona? esa pregunta está padrísima porque es incierto. O sea, la gente puede sentir miedo en la cara, puede sentir miedo en los brazos, puede sentir miedo en el estómago, puede sentir miedo en las piernas. Es decir, ¿dónde se siente el miedo? Bueno, va a depender del contexto. Y de cada persona. De cada persona, o sea, va a depender de qué es exactamente lo que estás viviendo, que está provocando esta sensación de incertidumbre y que está gestionando como mecanismo de defensa el miedo. Es decir, vamos a poner un ejemplo, porque es más fácil si ponemos un ejemplo. El miedo es arcaico, es una reacción arcaica que te sirve para protegerte de un peligro que no conoces. Okay. ¿Okay? Cuando hay miedo es porque lo que está sucediendo no lo puedes controlar. Okay. ¿Okay? Y entonces tu cuerpo comienza a generar todos estos químicos, neurotransmisores y toda esta química interna que empieza a generar estas sensaciones. Digamos, si eres cebra y estás en la selva, Okay. ¿no? Y estás así muy a gusto caminando en la selva y de repente percibes como cebra que ahí viene el león, Ajá. ¿ah? Ahí empiezas a sentir miedo, empiezas a gestionar la química. Exacto, ahí viene. Okay. Y entonces esto es súper interesante porque ¿dónde siente la cebra el miedo? No lo sé. Sí. En las piernas puede ser, en el estómago puede ser, Okay. ¿no? En el pecho, como asfixia, no lo sé. ¿Okay? O sea, podría decirse que cada persona siente de manera diferente, o sea, el estímulo externo es diferente y es percibido diferente por cada persona, y eso hará que lo sienta y lo perciba de mayor o menor intensidad, por un lado, y por otro lado en diferentes partes del cuerpo, pero a lo que quiero hacer como el punto es que es una interpretación meramente individual. O sea, cada persona siente distinto, sí, en lugares distintos, en base a
experiencias pasadas o es una reacción instintiva animal de los seres humanos? Es una reacción instintiva, pero fíjate que aquí acabas de señalar algo bien importante, porque es verdad que puedes sentir en cualquier parte del cuerpo, de acuerdo Ok. a la situación que estás viviendo, pero también es verdad que es una sensación visceral, Ok. ¿ok? El miedo directamente te llega a las vísceras, ¿no? O sea, Sí, no, a mí ahí me lo- llega ahí al exacto, estómago, literal. exacto, ahí lo recibes, Ok. ¿no? Sin embargo, eso no evita que puedas decir, híjole, lo sentí aquí, y hasta te puedes tocar tus manos y decir aquí, en el estómago, en mis vísceras, pero tengo dormidos los brazos, Sí. ¿no? Sí. Lo sentí en el estómago, ¿no? Pero mira, me tiemblan mis piernas, ¿cierto? ¿No te Ok. ha pasado que tienes Sí. esas sensaciones? Y eso es de lo que depende, pues, la situación. O sea, probablemente, ¿de qué va a depender? Fíjate esto bien interesante. ¿De qué va a depender que sean tus brazos o sean tus piernas? Bueno, de lo que esté pasando afuera y de cómo lo está gestionando tu cerebro. Fíjate que las veces que evidentemente he tenido miedo en diferentes circunstancias, no sé, puedo decir, una así súper controlable y fácil es, por ejemplo, miedo a las alturas, ¿no? Ok. Y eso es muy fácil y controlable porque normalmente puedes alejarte del lugar, ¿no? Porque te da vértigo, ¿no? Pero hay otras circunstancias que no. Y cuando es así, es una sensación, creo que es una emoción, una reacción instantánea, es muy rápida, ¿no? Así como, que es como eso, el estado de alerta que Ajá. es un pensamiento muy veloz, es un sentimiento casi como que te inunda de golpe, ¿no? Entonces eso es un poco como, pues eso es el miedo, ¿no? Pero fíjate cómo se va presentando en este Ujú. ejemplo que usaste. Cuando tú estás percibiendo que vas a subir a las alturas, o sea, que vas a estar Ajá. expuesta a esta sensación de vértigo, ajá, empiezas ya químicamente a soltar todos los Tiruriru, químicos. sí, ya, así Exacto, como ajá, tan, exacto. tan, ahí viene, alerta, 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 Exacto. alerta. Y entonces empieza a aumentar, ¿no? O sea, empieza a aumentar y empieza a aumentar. Pero aquí ocurre algo muy, muy padre, porque fíjate que en el cerebro hay tres partes. Tenemos un cerebro triuno. Una parte del cerebro es la parte arcaica, Ok, ajá, que es el cerebro arcaico, que es el que gestiona todas estas conductas de sobrevivencia que se pueden presentar cuando tienes miedo. ¿Ok? ok, Y entonces, ¿y esto para qué te lo digo? Bueno, siguiendo este mismo ejemplo de que tú ya sabes que te vas a enfrentar a las alturas, ¿no? Y a veces puedes reaccionar de diferentes maneras. A veces puedes reaccionar defendiéndote, ¿no? sí, Y entonces dices, no, ¿sabes qué? A mí me dan miedo las alturas. Entonces, en este momento no, prefiero no subirme, claro. ¿no? Entonces, no. Oye, pero ven, pero mira que estamos en París, en la Torre Eiffel, y nos la vamos a pasar genial. No, y tú, no. no, o sea, no me quiero. lo quiero perder. Y claro. pero Prefiero no le- perderme. Exacto, prefiero perdérmela, ¿no? Y entonces sigue la seducción de, no, pero mira, vamos, y te tapo los ojos y no sé qué. Y tú ahí estás gestionando toda esta, cómo me enfrento a esta situación. Y entonces una de las maneras es decir, definitivamente no me voy a subir. Yo te espero aquí abajo, sentada tomándome un café o un vinito, ¿no? Y tú tomas las fotos y luego me las compartes. Esa es una manera, ¿no? Estás huyendo de la situación, te Sí, estás estás defendiendo, huyendo, ¿no? sí, Te claro. estás defendiendo. No, bueno, estás huyendo. Eso sería sí, huir, ¿no? sí, sí, vaya. Huir ya, renuncio, no voy, yo me quedo aquí y tú llégale a tu Ajá. Torre Eiffel y sube y disfruta, ¿no? La otra forma de reaccionar al miedo, de gestionar el miedo, es defendiéndote, ¿no? Ok, Y entonces es decir, oye, pero ya lo pagué. Ya pagué la subida. Y además está en euros y cuesta una lana. ujú, Entonces, ¿cómo? Yo no sabía que tenías miedo a las alturas. No, bueno, mira, pero no hay problema, pero yo te puedo pagar el dinero, tú no tengas problema, yo te lo voy a reembolsar. Y entonces estás defendiendo, ok. ¿ok? Y estás protegiéndote de ser expuesta a esto que te genera miedo y que está intensificando todos los químicos en tu cuerpo y tú ya estás con el estómago amarrado y ya las piernas están paralizadas porque pues bueno, las piernas te sirven para caminar Claro. y entonces pues estás andando y tal. Ahorita que dijiste, perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste defendiéndote, Ajá. justo me vino a la mente, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana nos estamos enfrentando todo el tiempo con gente que se está defendiendo? ¿no? Ajá. Entonces llegas con alguien, no sé, el vecino y decir, oye, dejaste mal estacionado el coche. Se empieza a defender, ¿no? Ajá. Y entonces en el fondo tal vez se está defendiendo se está defendiendo tal vez de algo y la reacción es como en defensa y tú
es un poco como aprender que esa reacción viene, si no está dicha de esa forma, hay que aprender como un poco a leer entre líneas, es decir, atrás de eso hay miedo, ¿no? Entonces justo para poder uno interactuar y salir de esa circunstancia a la que todos estamos expuestos siempre y poderlo trascender, ¿no? Entonces creo que es siempre cuando te defiendes, confírmame, es así, ¿no? Siempre hay un miedo atrás. A ver, acuérdate que es súper importante tener el Ajá. contexto de la situación, Claro. ¿ok? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí, puede ser muy probablemente que lo que hay atrás sea miedo, Ujú. ¿no? Pero bueno, ¿miedo a qué? Dices, ¿no? O sea, Sí, puede vamos ser a una ver. persona que permanentemente se vive amenazada, que permanentemente está siendo juzgada, que permanentemente no entra como con esta sensación de no es aprobado, ¿no? Y busca Ujú. aprobación. Entonces, cada que realiza alguna acción, como me llego y me estaciono, también No se percibe. coloca en esta escena de no fue correcto, ¿no? Claro. Acabas de tocar una cosa que creo que nos puede ser muy útiles a todos y a los radioescuchas, justo. Por ejemplo, uno de los miedos, lo digo así en título personal, es justo el miedo a que me juzguen, a que me critiquen, a hacer el ridículo, a qué van a opinar de mí. No, ¿sabes qué? No me pongan en esa situación porque salgo corriendo o me Ajá. defiendo o tal y tal, Ajá. ¿no? Entonces, creo que es pues yo creo que como muy cultural, ¿no? Quisiera pensar que es cultural o aprendido el miedo a que te critiquen, a que te digan, cuando debería mi punto personal a decir, es tu punto de vista, bienvenido, Pero a ver. y no ponerte en ese lugar de miedo, me están atacando, decir, no, está dando un punto de vista, y entonces, o sea, lo digo como algo muy cotidiano, ¿no? Porque la gente está como muy... Aquí hay una línea muy delgada, porque en algún momento puede llegar a ser miedo, con el ejemplo que me estás dando, Mariana, pero en otro momento puede ser inseguridad también. Okay. Inseguridad que a lo mejor no raya en el miedo, ¿ok? Pero yo no me siento seguro, me siento vulnerable. Y entonces estoy como gestionando, cuando hablamos del miedo o del miedo que estamos describiendo, es esta sensación que amenaza tu existencia. Okay. El miedo como tal sirve para mantenerte vivo. Okay. Y es gestionado por el cerebro arcaico, ¿no? O sea, Que esa es ahí sería donde yo iba, o sea, eso es para lo que te sirve el miedo. ajá, ¿no? el miedo es el recurso que tiene el cuerpo para mantenerte vivo y se gestiona en el cerebro arcaico. Es bien importante entender esto porque a veces tenemos, así como dices, gente que de repente se te va encima y dices, oye, espérame, pero no era tan grave. O sea, a ver, tranquilo, ¿no? Relájate, Relax. vamos a platicarlo, ¿ok? Sí. Y es precisamente ahí donde radica la importancia de entender para qué nos sirve el miedo, ¿ok? Para poder gestionarlo. Entonces, hablábamos de que una de las conductas que puedes tener es defenderte, otra es huir ¿no? y hay otras dos más. Okay. La siguiente característica que tiene el miedo también es hacerte el muerto, ¿ok? Hay un video que me encanta, que es Ajá. brasileño, de una gallina, ¿no? Okay. Y está la gallina con el gallo y están en una granja, ¿no? Entonces es claramente ahí este ejemplo de esta conducta arcaica ante el miedo. Y entonces se acerca el gallo a la gallina y la gallina se tira al piso. Literal se hace la muerta. Pero está viva. O sea, está viva y ella se acuesta y se queda así como dormida. Y literal se ve que es un minuto y medio que el gallo se la pasa rondando a la gallina, ¿no? Ajá. Y la gallina ahí está estática, o sea, tirada en el piso, hecha la muerta, y de repente, bueno, ya el gallo se agota de darle vueltas, se da la media vuelta, se va caminando, inmediatamente se para la gallina y se vámonos. va. Exacto. Es un claro ejemplo. No, ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo que me acaba de pasar hace poquito. Ajá. Estaba en un malecón. Y en ese malecón había gatos, y había muchos peces. Ese malecón estaba en un lago, y en ese lago había muchos peces. Ajá. El gato muy, ya me acordé, el pescador le deja un pez al gato y dice, ay, para que coma. Y eso, ¿no? Entonces, Ajá. el pez estaba vivo todavía. Ajá. Y entonces ves al gato como que no sabe bien qué hacer con el pez, y literal, el pez se hace el muerto. Ajá. Pero así, se quedó estático. Sí, estático. Y de pronto, el mismo pescador me dice, vas a ver cómo el pez se va a mover, y pero haz de cuenta, se movió
40 centímetros, o sea, Ajá. casi medio metro, Ajá. que tú juras que un pez, ¿cómo le hace un pez arriba de un malecón para Sí. moverse? Bueno, brincó, Ajá. brincó, pum, al agua. Hasta que se alejó. Hasta que Ok. se alejó, y tú dije, wow. Ese es un mecanismo de Pero defensa increíble. y de todos los sobrevivencia. animales. Sí, me Exacto, y de sorprendió todos mucho. los animales. Es precisamente por eso que estos ejemplos nos ayudan a confirmar que el Sí. miedo es arcaico. Ok. Es una herencia que tenemos de los animales, es algo que compartimos en los animales. Nos ayuda a sobrevivir. Ok. Y la cuarta, que a mí me parece la más peligrosa, es adaptarte, ¿no? Hija. Y entonces eso es mucho, Mariana, lo que pasa con las mujeres, por ejemplo, que viven con relaciones de gran abuso, ¿no? Y que están en procesos muy fuertes y que de repente les dices, oye, no, ya déjalo. Sí. O sea, ya te está pegando, te está agrediendo, estás en una situación realmente de mucha vulnerabilidad y no logran hacerlo, ¿no? O sea, o se salen y regresan, ¿no? Y aquí lo que pasa es que están adaptadas. ¿Sabes Están qué? adaptadas. Sí, y yo creo que Ajá. tocas un punto que sería bueno que estuviéramos como en esta Como hacer un programa más de especial de conciencia, esto. exacto, Ujú. justo para que sepas en dónde estás reaccionando en diferentes áreas o en diferentes espacios, o con tu familia, o con tus amigos, o con el trabajo, o con tu pareja, en fin, ¿no? Ahí ¿Cuál tienes que es pedir tu- ayuda. Exacto. Exacto. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, en su trabajo, en su entorno de trabajo, que está constantemente adaptándose y ya llega un punto que es un sufrimiento, ¿no? Es decir, Pero ya no pero- lo ves porque ya estás adaptada. Ok. O sea, cuando ya estás adaptada, pues ya generaste todas las condiciones psíquicas. Entonces es peor, porque entonces no consideras que estás Claro. no consideras que estás en adaptación, Exacto. sino lo ves normal. Exacto. Ya no visualizas la dimensión del peligro, Ok. porque ya te adaptaste al Ok, entorno. Por entonces- eso, desde mi punto de vista, para mí pues es la peor, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también creo que es la peor porque se nos olvida un poco como esta parte alegre, divina, de paz, de armonía que también somos, Ajá. de gozo, de diversión, es decir, y que debería de ser en todas las áreas de nuestra vida, Ok. ¿no? Todo, Ok. o sea, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, Ajá. con nuestras parejas, con nuestros amigos, Claro. que siempre debería de ser en esta parte de alegría y de gozo y se nos olvida porque ya tuvimos un proceso adaptativo Claro. que es normal también, tenemos que pertenecer a la tribu o sea, sí, Sí, hay que pertenecer, pero Pero bueno, hay que n- poner límites también. exacto, Otra de las cosas y características importantes de cuando tienes miedo en cualquiera de estas, acuérdate que estas son las maneras de reaccionar cuando tienes miedo. ok, Ok, pero cuando ya el miedo está presente y cuando la amenaza está presente y el cerebro arcaico la detecta, en ese instante ocurre orgánicamente dentro de tu cuerpo algo que es importante saber. Porque cuando te mantienes mucho tiempo en el miedo, entonces hay ¿Inhibes? enfermedad. Uy, Hay enfermedad. Te voy a decir por qué. Cuando estás en miedo, el cerebro arcaico, el único recurso que tiene para gestionarlo es el cuerpo. ok, En ese momento, el sistema nervioso se apaga. Y entonces, porque necesita el cuerpo toda la energía para llevarla a las manos y a los pies para poder salir huyendo, para poder defenderte, para poder hacerte el muerto, para poder adaptarte. ok, ¿Ok? Entonces, bueno, pero lo que se presupone es de que tú tienes ese recurso, lo vas a gestionar y eso va a ser instante, ¿no? Porque la amenaza de la cebra con respecto al león, ¿no? Pues no puede durar 3 días. claro, eso O no sea, es existe momentáneo, instantáneo. es un instante, ¿no? O sea, ahí Ok. viene el león, la cebra sale corriendo y salva su vida y tal, ¿no? O a lo mejor en el camino va a luchar un poco, ¿no? Pero bueno, finalmente él salva su vida o finalmente la pierde, ¿no? Porque bueno, pues esa es la característica de la sobrevivencia, ¿ok? Pero bueno, gestiones ahí. Digamos que se salva, ¿ok? Ok. Ya se acabó el peligro. Entonces la cebra no gestiona pensamiento porque no tiene cognición, no tiene esta tercera parte del cerebro humano que nosotros sí tenemos. Entonces para ella ya se desapareció el león, ya, puede seguir pasando, Tranquilidad. ya. Pero entonces, ¿por qué Ok. los humanos nos quedamos atorados en miedo, miedo, miedo? Entonces, Ok. ¿qué nos pasa a nosotros? Ah, O sea, qué comparado padre que con preguntas la eso. gallina o la cebra O o la el cebra pez. o algo, que ella ya se acabó el peligro. Y ya, sigue se- normal. Ah, claro, se conecta otra vez el sistema nervioso y continuamos. Hasta que Ok. aparezca otra vez el león o aparezca otra amenaza de vida, ¿no? Ok, el ser humano cuenta con el cerebro límbico, que es el que gestiona las emociones, y el cerebro cognitivo, que es el que gestiona todos los pensamientos y todo el aprendizaje y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dices, ¿y por qué nosotros nos quedamos con el miedo? Bueno, porque comenzamos a generar pensamientos.
Ok. Y estos pensamientos generan emociones que nos llevan a sentimientos. Y entonces, pues, digamos que vives en una circunstancia, por ejemplo, de riesgo en tu casa, estás con un marido que te agrede, ahí viene tu marido de trabajar y comienzas el sistema nervioso a apagarse para que tú puedas tener la condición de defensa que requieres para sobrevivir, ¿ok? Y entonces, pero llega el marido y entonces tú empiezas a pensar, ¿no? ¿Vendrá enojado? ¿Vendrá contento? ¿Le parecerá la cena? ¿No le parecerá la cena? ¿Le digo? ¿No le digo? O sea, no sé, es un ejemplo, ¿ok? Y entonces estos pensamientos te siguen mandando el mensaje de estar alerta. Y, ok. Y digamos que el marido ya se fue a trabajar otra vez. Claro. Y ya estás tú ahí en casa y sigues generando pensamientos. Sigues pensando, ¿y qué tanto, tú dijiste ahorita en algún momento, te colocas en esa circunstancia de alerta o de posible víctima? O sea, tus propios pensamientos te están colocando ahí, que vienen despertados, sí, de un sentido de alerta, de alguna experiencia repetida, cotidiana, que tu cerebro dice, alerta con esto, pero también hasta qué punto tú mismo los generas, ¿no? En esta cosa de tus pensamientos también generan lo que estás provocando en tu alrededor, ¿no? Bueno, tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos perpetúan esta sensación, esta condición de tener miedo. Okay. Pero recuerda que el miedo es un recurso para mantenerte vivo. Okay. Que tú perpetúas a partir del pensamiento. Okay. Entonces, ¿qué tanto tú te colocas ahí o qué tanto tú gestionas esto? Bueno, ahí entramos en un terreno mayor que tiene que ver con lo que aprendiste, con la educación, con los valores, con un contexto, ¿ok? Pero de inicio, el miedo es un recurso que hay que ver como positivo. Y eso me encanta tener que aclararlo, ¿no? Porque lo que aprendimos es que si hay miedo, tiene que ser malo. Y es verdad que hay un peligro y hay que reaccionar. Pero cuando tú con tus pensamientos lo perpetúas, entonces ahí ya estás gestionando, ya estás generando enfermedad. Porque tú te imaginas, si yo te estoy diciendo que cuando aparece el miedo, tu sistema nervioso se apaga para que puedas reaccionar y mantenerte vivo, pero esta condición de miedo la perpetúas con los pensamientos, entonces ¿cuánto tiempo vas a tener el sistema nervioso apagado? O prendiéndolo intermitentemente. Esto es una condición de estrés para el cuerpo. Entonces, esta condición de estrés la estás alargando y eso es lo que después se produce en una enfermedad. ¿De qué tipo? Pues del que sea. O sea, ya no vamos a entrar ya en eso porque pues ya sería como desviarnos. Quiero regresar al miedo, ¿ok? Y decir, a ver, el miedo es una alerta que te ayuda a sobrevivir, es decir, es bueno porque te mantiene vivo. O sea, que la pregunta sería decir, ¿de qué me estoy cuidando? ¿De qué me toca? O sea, sería una pregunta instantánea que tendrías uno que hacer. Ok, tengo esa sensación de miedo, ya sé que el miedo es una emoción rápida, instantánea, que no se perpetúa, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿De qué me tengo que cuidar? Ok, gracias, ¿no? Más como una cuestión de, gracias por ponerme esta alerta, la capto, fin del miedo. Pero fíjate, todo esto que hiciste estuvo padrísimo porque pero no está fácil. No está fácil. Pero lo que hiciste fue describir todo lo que sucede en el cerebro cuando aparece el miedo. Okay. ¿Qué es lo que se aconseja que hay que hacer? Entonces, lo primero que hay que entender es que el miedo puede durar poquito tiempo. Okay. Es decir, te voy a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que te invitan a dar una conferencia y que te da miedo hablar en público. Bueno. Que eso es muy común porque el hablar en público es uno de los miedos más comunes, ¿no? Entonces, vamos a decir, estás en esa situación y entonces llegó el día, ya te preparaste, ya preparaste todo, ya estás lista, ya te arreglaste, ya te peinaste, ya estás en la conferencia y te toca el turno de hablar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás subiendo las escaleras del escenario, ahí ya estás apanicada. O sea, el miedo ahí está full, ¿ok? Bien. Y el sistema nervioso se apaga y te empiezan a temblar las piernas. Y o a tener poca claridad, que dices, ¿cómo te llamas? Se te olvidó todo. O sea, no puedes ni contestar nada. No puedes ni hablar ni nada y bueno, ahí estás en miedo, ¿no? Pero cuando tú ya entendiste todo esto que estamos explicando, entonces tú comienzas a subir el escenario y tú dices, el miedo dura 2 minutos, 2 segundos, ¿no? Un instante. ¿Qué tiempo le vas a dar? Porque aquí no hay amenaza de muerte, o sea, aquí no hay león.
Ok. ¿Ok? Este Ese- león que veo como, o el animal de las 10,000 cabezas que Ok. veo como público, está bien, está tranquilo, yo vengo preparada y empiezas a gestionar también junto con tu cerebro arcaico, tu cerebro emocional, ¿no? Y tu cerebro cognitivo. ¿Qué fue lo que hiciste ahorita con esta descripción? ¿No? O sea, a ver, tranquila, respira profundo, todo va a estar bien, ya te preparaste y empiezas, inclusive en muchas técnicas para enseñar a hablar en público, una de las primeras técnicas que te dan, o una de las tantas técnicas que te dan, es que ese primer minuto que tú entras al escenario, habla de algo que no tiene que ver con tu tema, haz un chiste, di buenos días, ¿cómo se llaman? ¿Quién los trajo? ¿Se están Sí, divirtiendo? sí, O sea, ese tema, ese cambia el chip. movimiento, exacto, te habla de algo que esté dentro de tu dominio, dentro de Claro. tu control, para que ese miedo pueda empezar a menguar. Es decir, tú puedes visualizar que la amenaza ya, o sea, no hay amenaza de muerte, ¿ok? Que todo va a estar bien. Y entonces, inclusive hay muchos que dicen, bueno, ya pasaron los 2 minutos de ansiedad cuando uno sube al escenario, ahora sí vamos a arrancar. Y ahora sí vamos a hablar del tema que venimos a tratar, ¿no? Y entonces ya ahí ya te sueltas, Ok. ¿ok? O sea que, Entonces, una de las formas entonces de gestionar el miedo sería pensar que es una emoción, un sentimiento instantáneo y que depende de mí el tiempo que yo quiera permanecer ahí. Entonces, como decir, el miedo es una reacción. es una reacción instantánea, Es una reacción. entonces ya la Ujú. tuve, ya duró 3 segundos, 4, 5, 6, ya no, ¿ok? Entonces valoras a tu alrededor, decir, no, ¿cuál es la Ahí está la no importancia está del la contexto. amenaza? Exacto. O la amenaza ya la puedo controlar porque ya sé cuál es mi ruta de escapada, ya sea cuento un chiste, ya sea que, pues no sé, la circunstancia que se te presente, y entonces eso controlas y a mí no Claro, te ayuda y a mengua. menorar. Pero a lo más importante de esto que acabas de decir es cuando ya empieza a menguar el miedo en ti, el sistema nervioso se empieza a activar Okay, y tus recursos vuelven a estar a tu disposición. okay. ¿Cuáles recursos? Pues los recursos del olfato, de la visión, del oído, ¿no? Entonces imagínate cuando estás en el escenario, bueno, pues entonces ya todo esto que se te olvidó, que habías practicado durante semanas, regresa a ti, ¿no? Okay. Comienzas nuevamente a tener el control de ti y entonces la visión se aclara, ya no ves borroso, ya no ves al animal de 100,000 cabezas, o sea, Claro. empieza como a menguar toda esta sensación, comienzas a apoderarte nuevamente de tu control y el miedo ya no tiene razón de ser, porque ya no hay una amenaza de vida. Ahora, vamos a poner este mismo ejemplo en esta mujer que está amenazada por el marido que es agresivo con ella. Okay. Imagínate que el marido llega, ahí está la amenaza, ahí está el miedo, y entonces yo te diría, a ver, respira profundo. Uh-huh. Recuerda que este miedo solo te está alertando que estás amenazada, que tienes que tener cuidado, ¿no? Date el espacio, ¿no? Para respirar, comienza a bajar y a recuperar tu sistema nervioso, ¿ok? Y ahora comienza a gestionar tus emociones y tus pensamientos de cómo le puedes hacer para mantenerte vivo y cómo le puedes hacer para sobrevivir, para no activar la agresión, por ejemplo, ¿no? Sí, que sería el sistema de defensa. Exactamente. Yo diría como, como recuerden que cuando estás en esta llamada de alerta, por decirlo de una forma, como decir, sí, siéntela tal, o sea, como ubícala, reconócela en ti. Muchas veces, como decir, bueno, ya si tienes ciertos patrones o pensamientos que sabes que son repetitivos en ti, por ejemplo en mí que estoy diciendo, a mí el miedo a las alturas o el miedo a la crítica, bueno, ya sabes que eso te destapa eso, ¿no? Entonces, bueno, si tú ya lo tienes visualizado, cada uno puede tener, o sea, ubicados, ¿no? Por ejemplo, seguramente esta mujer, no, regresando al ejemplo que tiene el marido, yo ya sé que eso me despierta miedo. Ajá. Es parte estoy en esta realidad, entonces, bueno, ok, sí, es real, tienes esta parte de alerta que te mantiene vivo, que te sirve, tiene una función útil. Entonces, bueno, entonces el siguiente paso es decir, ok, pero si nubla mi pensamiento porque estoy en estado de alerta y mi sistema nervioso me hace nublar, decir, ok, es pasajero, dura corto tiempo, entonces decir, ojo, alerto después, quiero alertar todo mi cuerpo y todo mi ser para que me dé todas las opciones que no estoy pudiendo ver, ¿no? Como no estoy pudiendo ver en este momento de instantáneo de miedo, decir,
recuerda que está a veces en la sensación de miedo que sí te nublas, que no puedes ni contestar cómo te llamas, cuando es una sensación de miedo muy fuerte. 2, puedes tener una reacción mega violenta en un acto de defensa. Es como decir, no, a ver, espérate, eso estás todavía como en el instante, y es un poco decir, salte del instante, ¿no? Y más bien, como hazle un llamado a todo tu pensamiento, a todo tu ser, para decir, porfa, ahora que ya sé que estoy en esa circunstancia, denme más conciencia o denme más claridad para poder exacto. Pensar opciones, ¿no? Cuando estás en esa circunstancia de miedo, es primero entender que eso puede ser pasajero en tanto tú le des a tu cerebro la información que requiere para poder menguar esta sensación química. Es decir, ¿es amenazante realmente a mi vida lo que estoy viviendo? Ok, no, ok, bien. Entonces, comenzar a permitir que esta situación química empiece a fluir. Okay. ¿Cuándo? Cuando tú haces conciencia de que la situación que estás viviendo no es que realmente amenaza tu vida. Ok. Ok. Y yo te diría, a ver, anticípate. Sí. ¿No? O sea, si tú ya sabes que tienes miedo, o sea, en este ejemplo de hablar en público, ok, prepárate, investiga de tu tema, Sí. estúdialo bien, ok, y a lo mejor ponte 2 o 3 tips, ¿no? Sube al escenario previamente, vive la experiencia sin público, permite que tus emociones fluyan, pon la marca de donde te quieras parar, ¿sabes? O sea, a ver, prepárate previo al evento, y eso no va a evitar que tengas esta sensación de miedo. Claro. Sin embargo, sí la va a menguar. Sí, claro. ¿Ok? Hasta que llegue un momento en el que tú ya puedas decir, ok, bien, ya lo practiqué tantas veces, ¿no? Una de cómo gestionar el miedo es afrontar este temor que te causa ese nivel de miedo. ¿Ok? Y volvemos al mismo ejemplo, ya sea hablar en público, las alturas, subir a la Torre Eiffel, o estar en casa con tu marido. ¿Okay? O sea, trascender el miedo, que eso era lo otro que te quería como preguntar, o que hablar también de eso, es, por ejemplo, hay una parte del miedo que es como, no, que no impida, o sea, lo que quisiera llegar es como que no impida, que no te paralice, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, es para ti muy importante y muy gozoso y muy un gran logro dar esa conferencia. Sin embargo, es como decir, tengo miedo, me da miedo, sin embargo, quiero, es más importante dar la conferencia, ¿no? O sea, a lo que voy es cómo lograr trascenderlo, justo porque si no, creo que nos vamos como achicando, ¿no? Si dejamos que esos miedos, o sea, como miedos personales me refiero, de retos personales, sí. Si dejas que el miedo domine esas cosas personales, pues no te superas. Fíjate que aquí pasa algo bien interesante, porque si bien estamos diciendo que el miedo te ayuda a sobrevivir, también dijimos que esto en la parte arcaica. Pero que el ser humano tiene también esta parte cognitiva y esta parte de la amígdala y de las emociones, ¿no? Que te permiten gestionar este miedo. Claro. Entonces, el miedo, desde mi punto de vista, no es malo. El miedo te sirve para sobrevivir y también te puede catapultar hacia algo mejor. Entonces, ¿cómo lo gestionas bien? Hay algo que requieres tener previo al miedo, ya cuando lo estás gestionando cognitivamente. Y ese es un motivo a la acción, que viene acompañada de una emoción. Entonces, ahí estoy. Estoy en París, era el sueño de mi vida, estoy abajo de la Torre Eiffel, me muero de miedo por subir, ya me compraron el boleto y de verdad lo quiero hacer. O sea, ¿cómo le hago para afrontar este miedo y catapultarme a la experiencia? Claro. ¿No? Y trascender mi miedo. Entonces, ahí es donde comienzas a gestionar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y te puedes anticipar. A ver, ¿sabes qué? Me voy a echar un tequilita. Exacto. Antes me voy con de esta cosa para taparme los ojos. O me tapo los ojos y subo al elevador y ya me los quitas cuando ya esté en la punta, ¿no? O mil opciones, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hubo previo a esta situación? Que conocías. Un deseo mayor. Claro, un motivo a la acción. Algo que te lleva y que es superior al miedo que puedas llegar a tener.
¿ok? ¿Qué me motiva a poder subirme al escenario encima de todos mis miedos y de todas las muletillas que se me puedan salir ahí y bla, 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 bla? Bueno, que eso me va a catapultar en mi carrera profesional, ¿ok? Eso me va a hacer ganar más dinero, eso me va a exponer y voy a poder vender luego o más consultas o más cursos o más lo que sea. O sea, a ver, hay un motivo mayor a ese evento. Y ahí ya en ese momento tú ya menguaste, apagaste parte de la intensidad o del incendio interno que está generando ese miedo que te alerta a estar viva, ¿ok? Entonces me gustaría pensar como decir, si es natural o es parte del... Es natural y es innato. Innato. Innato, o sea, no hay una persona que diga, Que no lo... no, esta no tiene miedo de nada, ¿no? Bueno, ya, sí existe, pero es una condición patológica, ¿no? Ajá. Entonces, que bueno, no es tema de esta entrevista, pero bueno, digamos, el estándar, ¿no? O sea, es una condición innata. La necesitas porque la usas para sobrevivir. Exacto, entonces como si le quitar el peso, como ese peso negativo, simplemente decir gracias porque esto me ayuda a catapultarme, ¿no? Porque es una cosa innata, o sea, la invitación es natural, es intrínseco a los seres humanos, a los seres vivos o a los animales. Sí. Y entonces, la pregunta tal vez sería, ¿cómo me puede ayudar esto para superarme? O sea, para superarme y crecer, ¿no? Es decir, o sea, conozco a mucha gente que está como muy enfocada en lo que está haciendo y entonces te puedo decir que pues empezaron muchas veces con una sensación de miedo, es decir, Claro. no sé qué va a pasar, sin embargo, no, el otro Es que es justamente eso, el miedo es la primera alerta a la incertidumbre, Exacto. a esto, al no sé qué va a pasar. O sea, entonces cuando tú tienes ya esta conciencia y un poco, como que a mí me gustaría, como el objetivo de esta entrevista es que pudieras quedarte con esta parte, ¿no? A ver, el miedo me sirve para sobrevivir, para crecer, para convertirme en un mejor ser humano, y para mediar un límite en mí entre lo que yo puedo lograr y a donde me puedo estancar. Claro. Es decir, como dices, no trascender mi miedo, pues entonces te adaptas. ¿Te acuerdas del ejemplo de adaptarte? Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, sería una pena terrible haber hecho el esfuerzo de llegar a París y no subirte a la Torre Eiffel, Claro. por ejemplo, ¿no? Claro. Con todo y a pesar de tu miedo, ¿no? ¿Qué tomaría que pudieras tener esa experiencia, combatir ese miedo, subirte a la Torre Eiffel y pues luego te vas a ¿dónde te gusta? Del paracaídas. O luego ya te vas al paracaídas o te vas Conozco a Canadá mucha gente que ha hecho, se avienta el paracaídas. a la torre, así. o sea, no sé, o sea, otras experiencias de ese tipo que podrían haber sido limitantes para ti y todo lo que no te hubieran permitido experimentar y crecer. Exacto. ¿Ok? Porque además trasciendes un miedo y además en ese camino de trascender el miedo, fíjate qué interesante, generas aprendizaje, Claro. generas experiencia, ¿ok? Hay una retroalimentación en ti, ¿ok? Entonces, es por eso que para mí, por todos lados donde lo veas, es positivo. Sí, claro. Es positivo porque o te salva la vida o te hace crecer. Claro. Sí, tal. Sería como además las veces que has como sobrepasado un miedo, ¿no? Que lo trasciendes. Ajá. Yo siempre, además de decir, ¡ay, qué padre! Me parece que tiene una cosa como te expandes, ¿no? Claro. Te expandes, es esto que, Ujú, que creces. Y además siento que al expandirte tú, decir, ya trascendí esto, me hablo de retos serios, así, oye, voy a emprender este negocio, voy a poner un consultorio, voy a generar este proyecto nuevo en el trabajo, voy a hablar con mi marido, voy a solucionar un problema con mis hijos, o sea, todas este tipo de cosas, cuando las trasciendes, me parece que te deja un gozo como interno, decir, pensaba que la piedra era más grande y te das cuenta que sí, pero la pudiste pasar o no era tan grande. Y también creo que a la gente que está a tu alrededor, dicen, ¿qué onda con esta mujer o esta persona que está más segura? Más segura, claro, porque esta sensación de expansión hace que se te note. Y entonces al estar segura yo creo, pues entrada que ya no estás en la defensa, ¿no? Por ejemplo, ya puede que te venga el vecino y pues no salgo de si tú estás absolutamente segura. Con ese evento en especial. Con ese evento. Entonces, ¿cuál sería como una constante, ¿no? O sea, la invitación sería decir, ¿por qué no estamos en esta constante superación del miedo, los que cada quien tenga? Es decir, ¿por qué? Uno,
obviamente por una cuestión propia, ¿no? Decir, oigan, si se puede, pues ya vimos que es una cuestión que nos ayuda. Y también creo que como esta conciencia de los demás, ¿no? Fíjate que así retomando esto que acabas de decir, uno de los parámetros que tú puedes tener como recurso interno que te da como la certeza de poder manejar tu miedo o tus miedos es cuando tú estás sintiendo miedo y esta sensación de miedo se prolonga, es porque no estás pudiendo ser realmente quien tú eres. ¿Ok? Fíjate qué lindo. Entonces dices, oh, wow. Entonces ahí estás como apagada. ¿Ok? Toda tu potencia interna, toda esta expansión que dices que sí efectivamente se experimenta cuando tú puedes trascender un miedo, por grande o pequeño que sea, entonces te expande, te hace grande. Y si te hace grande y te expande, entonces estás pudiendo ser realmente quien tú eres. ¿Ok? Si esto no está sucediendo, entonces a ver, ¿qué está faltando? ¿Qué no me está permitiendo ser quien soy? Okay. Y ese es también el recurso que tú tienes ya internamente para poder comenzar a gestionar tu miedo o tus miedos. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Oye, venga, se nos termina el programa. ¡Oh! ¿Dónde déjanos tu Tenías teléfono? algunas lindas recomendaciones. Ajá. A ver, mi teléfono te lo doy. Para que puedan llamarte todo lo cual quien nos esté escuchando, que quiera una sesión, por favor. Trabajamos, por supuesto, en Sesión El Miedo y tenemos muchas herramientas. Es Fabiola González Hernández, 55 37 17 57 26. Ok, ya lo tienen. Y, ¿sabes qué? Quería hacerles una recomendación muy chistosa. Es el nombre, así es una experiencia que puedes vivir con tus amigos, hablando del miedo, que es una experiencia nueva, se llama El Asesinato Misterioso. ¡Wow! Eso sí da miedo, eso sí da miedo. Además van a tu casa, además van a tu casa. Y en tu casa. Entonces la invitación es, les platico, es una cosa como justamente cómo transites el miedo con el sentido del humor. Okay. Es una invitación a un buen recurso. Claro. Es un grupo de teatro que va a tu casa, te prepara una cena maravillosa. Entonces, además, pues, se mantienen en esta sketch cómico que van a hacer pasar muy bien a tus invitados y a ti, a raíz de una sensación de miedo, donde termina siendo absolutamente cómico, ¿no? Y se la pueden, pues es justamente pasarla bien, con sentido del humor, ¿no? Y bueno, pues los invito a que se diviertan de otra forma. Y jueguen con el miedo, porque esto también es un recurso para trascenderlo. Pueden llamar para este grupo de teatro, les pueden llamar al 5523 05 32 58. En verdad, se lo recomiendo ampliamente. ¿Con alguna persona muy divertido. Especial? Es con Marcela Guerrero, ¿no? O con Martelena de la Torre, cualquiera de las dos les va a contestar. Y es esto, como decir, sí, hoy, ¿cómo gente desconocida viene a mi casa y me va a hablar de esto? Sí, y van en su papel, sí, es una cosa muy, muy cómica. Y es una forma diferente de divertirse ahorita que viene el fin de semana. Pásenla bien. Oigan, siempre me gusta decir, si pueden ir al súper, no jalen bolsas de basura, por fallar ahí, que yo sí soy súper Llévense sus bolsas reciclables, Llévense sus bolsas para reciclables. el súper ahí. Hagan algo rico en familia. ¿Alguna recomendación para el fin, Fabi? Pues sobre todo disfruten, y yo sé que esto te va a parecer muy raro, pero de repente en conciencia expande un poquito tus miedos. La mejor manera de librarte de estas sensaciones es exponerte, ¿no? Okay. Cuando algo te da mucho miedo, éntrale. Expónganse y escríbanos, y pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué más es posible? ¿Cómo pueden mejorar? Muchas gracias, público hermoso, gracias. Encantada de estar aquí. Buenas noches. Mariana, gracias, bye. Nos vemos el viernes.